Aquí, mi hermano, buenas noches. Mis hermanos, también ustedes, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Vamos entonces ahora a pedirle al Señor que sea dirigiendo el tiempo de estudio que ahora comenzamos y les pido que oremos juntos. Oramos. Bendito Señor y Padre, buenas noches. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor para con nosotros, Señor. Por las tantas formas, Señor, en que esto se expresa, en aquello que haces por nosotros, en aquello de lo que nos guardas, en aquellas cosas, Señor bendito, que tú decides no hacer, aunque merezcamos que las hagas, con tal de ayudarnos, Señor Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos cuidas, porque tú nos enseñas, porque tú nos ayudas, porque tú nos ayudas a resistir y nos levantas cuando caemos, Señor. Gracias, Dios, por haber querido allá en la eternidad, Señor bendito, trazar un plan para que nosotros pudiéramos ser reconciliados contigo, Señor. Bendito Dios, perdona nuestros pecados y en tu buena voluntad, háblanos, Señor Celestial, esta noche. Llévanos a pensar, habiendo escuchado con atención, en tu gracia. Regálanos, Señor Celestial, de tu palabra. En tu misericordia, Dios Todopoderoso, socórrenos ante las tantas miserias, Señor Celestial, que tenemos en la vida por causa del pecado y a menudo, Señor Celestial, por olvidarnos de tus cosas. Gracias, Señor, de nuevo, por congregarnos esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra y la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Oramos a ti, Señor, en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues si les parece, vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119, Salmo 119. Este salmo, mis hermanos, que hoy nos ocupa en el estudio que va entre los versículos 57 y 64. Vayan por favor todos, versículos 57 al 64 del Salmo 119. Vamos a esperar un momento para que todos nos ubiquemos allí. La letra del alfabeto hebreo que intitula esta estrofa, CHT, parece que se pronuncia Het. Yo esto no sé, pero lo que sí encontramos hoy, mis hermanos, es una porción en la que el Señor, por medio de un hombre, en este caso conocemos como un salmista, nos va a enseñar algo más de lo que Dios hace en la vida de los suyos por medio de la palabra. Así que vamos a leer el Salmo 119, 57 al 64. Leemos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Y pensando, mis hermanos, en esta porción que el Señor nos pone a estudiar esta noche, les llevo a ustedes a pensar en una de esas cosas que supuestamente está muy mal visto en nuestra sociedad. Y es que en nuestra sociedad parece ser que ser una persona interesada está muy mal visto, ¿cierto? Pareciera que si alguien le dice, oye, usted es un interesado, lo están ofendiendo. No obstante, cuando pensamos en las relaciones interpersonales,
nos damos cuenta de algo. Bueno, aclaremos, todas relaciones interpersonales, ¿no? Pero cuando pensamos en las relaciones, nos damos cuenta de algo. Constantemente encontramos el factor interés en medio de ellas. Por más que la sociedad diga que ser interesado está mal visto, tenemos una sociedad en que las personas se tratan unas a otras según sus intereses. Basta recordar, mis hermanos, con la búsqueda de alguien que nos parece una persona con la que se puede hacer un buen negocio. Pensar en esos tiempos en los que alguien se siente solo, muy solo, se identifica con un hongo. Y entonces esta persona que hace, pues busca otro hongo para entre los dos matar la soledad. Entonces, buscando amor, se busca alguna persona. Pensamos en, y yo creo que lo entendemos mucho todos los presentes, cuando a uno lo saluda alguien, que a uno no lo saluda ni por accidente. Y entonces llega el saludito y uno ya mentalmente se prepara con la pregunta, ¿qué me va a pedir? De manera que seamos francos, entre las personas que habitamos en esta sociedad, el factor interés es tal vez el más importante o de los que más se notan al momento de relacionarnos. Y seamos francos, entre cristianos no es que cambie mucho la cosa. Claro, algunos podrían decir, bueno, yo acepto eso como cierto, pero estamos estudiando la palabra de Dios y estamos hablando de cómo el Señor nos da a conocer su palabra, va obrando en nuestras vidas y entonces tal vez el tema no tenga mucho que ver esta noche. Y no obstante, ustedes van a notar algo interesante y es, una vez más, apelando a lo que ustedes conocen, se ponen a responder la siguiente pregunta todos ahí mentalmente. ¿Será que nosotros llegamos a los caminos del Señor por interés? ¿Será que nosotros somos o hemos sido cuando menos interesados respecto de Dios? Y alguno pudiera casi santiguarse diciendo, y Dios me guarde, ¿cómo se le ocurre, hermano, que yo voy a ir a Dios por interés? Pero seamos francos. Algunas personas no creyentes dicen que buscan a Dios. Y cuando hablamos con la persona y cuando la persona sea sincera con nosotros, nos notamos que la persona está buscando a Dios por las bendiciones de Dios. Más aún, que la persona no está buscando realmente a Dios, porque es imposible que lo haga. Recuerden ustedes lo que nos dice Romanos 3:11, no vayan allá, solamente quiero recordarles lo que dice Romanos 3:11, ahí describiendo el Señor a todas las personas, la condición de todas las personas sin Dios, donde Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea que en últimas, ninguna persona que no conoce a Dios busca a Dios. Pero ustedes y yo hemos escuchado a personas que dicen que buscan a Dios y cuando nos damos cuenta hablando con ellas, buscan las bendiciones de Dios y nos damos cuenta que por un lado no buscan a Dios porque espiritualmente no lo pueden hacer y por otro lado no están buscando las bendiciones de Dios. Están buscando cosas que ellos quieren y quisieran que Dios las haga por ellos, aunque no es la voluntad de Dios eso. Y no obstante, repito, que estamos en una sociedad en que las relaciones se basan en el interés y que vemos a nivel religioso personas que dicen que buscan a Dios sin conocer a Dios, buscando lo que Dios no les va a dar, pues nosotros nos tenemos que plantear una pregunta. ¿Por qué buscamos a Dios? Mano, permítame bajarlo al plano más cercano posible. ¿Usted por qué está sentado en este momento escuchando la enseñanza que el Señor le está dando? ¿No tenía nada más que hacer este miércoles? ¿Está muy mala la programación? ¿Qué le lleva a usted a buscar a Dios en este momento? Porque hace parte de este servicio. Teniendo en cuenta esto, mis hermanos, nosotros leemos entonces esta porción del Salmo 119, 57 al 64, donde encontramos a quien podemos llamar tranquilamente un hermano, un compañero en la fe, otro creyente. Pero esta persona, por lo que leemos a continuación,
Es una persona que ha aprendido a ir más allá del interés por las bendiciones de Dios, a hallar interés en Dios. ¿Vale? Ojo, lo que vemos a continuación es lo que el Señor nos permite conocer de lo que ha logrado en el corazón de un hombre que ya no va a estar enfocado en los beneficios que le da lo que Dios le pueda regalar, sino en Dios mismo. Dicho de otra forma, vemos a una persona que sí tiene un interés respecto de Dios. Y entonces, como concluyendo lo que hemos charlado hace un momento, mis hermanos, seamos francos. Todos tenemos interés al acercarnos a Dios. Lo que pasa es que, como lo vamos a ver a continuación, quien busca a Dios a la manera de Dios va a pasar de buscar las bendiciones de Dios a buscar al Dios que da toda bendición. Lo que vemos, repito, a continuación y comenzamos a estudiarlo, es un hombre al que Dios le ha ayudado a tener en orden sus intereses. Y entonces, miramos lo que dice el versículo 57, ¿listo? Dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Esta palabra porción, pues sí, significa parte, también puede significar literalmente la porción que me han asignado y puede llevar aquí la idea de, habiendo un gran territorio, el territorio fue dividido en diferentes partes y a mí se me entregó una parte. El salmista está diciendo aquí algo. Dentro de lo que me entregaron, yo estoy muy contento, y esto lo vamos a desarrollar con calma, estoy muy contento con lo que me tocó, con la partecita que me asignaron, bueno, partecita no, la parte que me asignaron. ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? La parte donde pasa el mejor río, la parte que tiene los mejores frutales, la parte donde pastan las mejores ovejas, donde usted tiene las mejores temperaturas en diferentes momentos del día. ¿Qué parte le tocó? ¿Qué parte le tocó? No, mi porción, mi mayor bendición, lo que se me ha asignado, lo que más amo es Dios mismo. ¿Lo notan? Mírenlo ahí. No dice aquí, mi porción es lo que me da Jehová. ¿Lo notan? Que dice, mi porción, mi parte, lo que se me ha asignado, lo que tanto aprecio es Dios mismo. Y aquí uno, mis hermanos, comienza a pensar y comenzamos a pensar si, hipotéticamente, llegáramos a un escenario, recuerden, este escenario es imposible, pero si llegáramos a un escenario en el que nosotros no necesitáramos más las bendiciones de Dios, ¿seguiríamos queriendo a Dios? ¿Seguiríamos siguiendo a Dios? ¿Podríamos nosotros decir que lo más importante que nosotros tenemos es Dios mismo o las bendiciones que ese Dios nos da? Porque recuerden, partimos de una premisa. Todos nos acercamos a Dios con un interés. Pero aquí vemos nosotros como Dios obra en un corazón para que se vaya más allá de buscar a las bendiciones para pasar a buscar al bendecidor, al que bendice mejor aún. Mi porción, repito, dice el salmista, lo que tengo, lo que me han dado es Dios mismo. ¿Y saben cuál es la consecuencia de entender que lo mayor que yo tengo es Dios mismo? Que lo que Él me dice es lo que yo más quiero cuidar. He dicho que guardaré. Recuerden, esta palabra guardar traduce o se puede traducir como poner una cerca alrededor con la finalidad de cuidar algo, porque es importantísimo, porque es precioso para mí. Y entonces, ¿cómo va esta idea? ¿Cómo va este primer versículo? Pensando en mi relación con Dios, no voy a desdecir de las bendiciones que Él me da, pero voy a decir que he aprendido a ir más allá de las bendiciones y a sentir gozo en la relación misma con Dios. Como si dentro de la relación pudieran quitarse todas las bendiciones, aún quedaría una relación hermosa. Y esto, desde el principio, es retante para muchos de los presentes, para mí mismo, porque seamos francos, mis hermanos, nosotros buscamos a Dios por interés, pero no siempre nuestro interés es Dios. Y no es un juego de palabras.
Miren ustedes, mis hermanos, algo muy parecido que encontramos en el Salmo 16. Vamos a movernos al Salmo 16. Como siempre, si a usted le resulta posible buscarlo, hágame el favor y lo busca, mi hermano, no se quede solamente escuchando cuando aparte de escuchar también lo puede leer, ¿listo? Salmo 16. Si lo pueden, por favor, hacer en casa, lean todo el Salmo, van a encontrar muchos elementos afines con esta porción que estamos leyendo del Salmo 119, pero por ahora solo vamos a leer 2 versículos del Salmo 16, versículos 5 y 6. Miren, otro hombre que se gozaba, que estaba contento con la porción que le había tocado en la vida. Que David se ganó el baloto. Que David, usted está muy dichoso porque es el rey de Israel. Usted está que salte en un pie porque se le conocerá como el que se bajó a Goliat. Miren lo que dice David en este salmo, bueno, aquí llama Mictam, es una forma de poesía, al parecer es algo que se escribía, no se conoce con certeza la traducción de esta palabra, pero al parecer es algo así como un poema que David escribió a Dios. Y en los versículos 5 a 6, miren lo que dice, ¿listos? Salmo 16, versículos 5 y 6, ¿qué dice? Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y permítame leerlo otra vez porque me va metiendo la traba del siglo. Ahí va otra vez. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora noten lo siguiente, si ustedes quitaran la primera parte, si quitaran Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y dejáramos solamente tú sustentas mi suerte y lo que sigue, ¿a qué sonaría? Pues sí, es un creyente agradecido. Es un creyente agradecido con un Dios que se encarga de enseñorearse sobre la suerte, como queriendo decir lo siguiente, David reconoce que en su vida no hay casualidad, que absolutamente todo lo que en su vida tiene y no tiene es producto de la soberanía de un Dios que lo decide todo, que está más allá del azar y que puede usar el azar para sus propósitos. Pero, como les decía, nosotros no notamos acá un salmista que solo está contento, un David que está contento por lo que Dios le dio, no, es que arranca diciendo, Jehová, sí, el nombre personal del Dios de Israel, el Dios verdadero, Jehová es la porción, es la parte que me tocó a mí por herencia. Esa es mi alegría. Y usa una ilustración muy bonita en el versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. La idea aquí es la labor que hace alguien que entiendo se llama un agrimensor. Me tocó buscar en el diccionario porque esa palabra no la uso, pero al parecer un agrimensor es una persona que se encarga de determinar los límites de las parcelas. En esta época lo harían con cuerdas. Y entonces el agrimensor, el que determinaba los límites de las parcelas para saber qué le tocaba a cada persona, pues iría con una cuerdita. Y por donde iba pasando la cuerda, iba marcando la frontera entre parcelas, entre porciones. Y entonces David está diciendo aquí una cosa. La porción que a mí me tocó entre estas cuerdas, espiritualmente hablando, es la porción más bella que persona alguna se puede imaginar. Una vez más, David, ¿qué fue lo que te tocó? Cuéntanos, ¿cómo es, qué lo hace tan rico, qué hace tan rica esa porción? ¿Por qué es tan especial? Mi porción es Dios. Que Dios le haya dado a David un montón de bendiciones no condicionaba el hecho de que la alegría de David estaba en el Dios que bendecía su vida, en el Dios que había sabido poner las cuerdas en los lugares de cumplimiento de su propósito, pero ante todo, repito, en el hecho que Dios mismo era la mayor alegría de David. Y entonces retomamos nosotros el Salmo 119, 59 al 64. ¿Por qué guardar la palabra de Dios en términos de lo que Dios es para nosotros? Es la consecuencia natural. Si lo más grande que nosotros tenemos es Dios, la consecuencia natural será querer guardar lo que Dios dice, ¿cierto? Piensen nomás, mis hermanos, por traer aquí un ejemplo que ustedes y yo entendemos. Tal vez en su época de colegio, de jóvenes, a ustedes les entregaron cartas de amor, es que las cosas por el estilo, ¿cierto? Y tal vez guardaron una.
Y tal vez esa carta la escribió quien es su compañero de anillo, su esposo, su esposa. ¿Y por qué la guardaron? Preguntará alguna o alguno. Porque son las palabras que me da la persona más importante que yo tengo en esta tierra. Entonces, ¿por qué guardas la palabra de Dios, David? Porque lo más grande que yo tengo es Dios mismo. Repito, tiene sentido, ¿cierto? Avancemos otro poquito. Recuerden, estamos viendo aquí el corazón de una persona que tiene un interés, pero un interés correcto en su relación con Dios. Y entonces dice el versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. La palabra presencia que encontramos aquí también se puede traducir como rostro. David tiene una oración. Aquí aparece la palabra súplica. Y la palabra súplica es interesante porque lleva la idea de algo que se desgasta. Algo que se gasta tanto, tanto, tanto que parece que va a desfallecer, que le van a faltar las fuerzas de tanto esfuerzo que hace por buscar ese algo. Y en este caso, lo que nosotros notamos es que David buscaba tan intensamente a Dios, gastaba tanto su existencia en la búsqueda de Dios, que aquí, bajo la guía del Espíritu Santo, dice, tu rostro busqué profundamente, sinceramente, completamente, sin reservarme parte alguna, sin ser un religioso, sin ser otro del montón que dice que busca a Dios, pero todo lo que quiere de Dios son sus bendiciones. Tu presencia, tu rostro mismo, y la idea del rostro es interesante porque lo que quería David era estar, o en este caso el salmista, lo que quería hacer era estar frente a Dios. Una relación tan cercana como le resulta posible. Tan profunda, tan completa, tan sincera, que Dios mismo, bajo la guía del Espíritu Santo, le permite decir a este creyente que esa relación fue todo corazón. Dios conocía el corazón de este salmista. Dios sabía cuál era la relación de este hombre con él. Y por eso vemos que Dios mismo inspira a este hombre para que diga que su relación era de una súplica constante por tener la presencia de Dios en su vida, por poder deleitarse en el rostro mismo de Dios, y que eso lo hacía con todo su corazón. Ahora, noten algo interesante. Porque dentro de esta búsqueda de Dios mismo, el salmista también, y esto lo hemos visto antes, pero es algo que se enfatiza constantemente en este salmo, el salmista se da cuenta de algo. No estoy en la presencia de Dios, o no anhelo estar en la presencia de Dios porque yo sea perfecto. Porque me le pueda parar como frente a un igual. Miren lo que le dice el salmista. Repito, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Lo notan? ¿Se acuerdan que esta palabra misericordia ya la habíamos visto antes? Esta palabra misericordia, entre otras cosas, significa un superior que se dobla en favor hacia un inferior. Recuerden, misericordia por un lado es alguien que es superior y se inclina en favor de alguien que es inferior. También nos lleva la idea a nosotros de favorecer a alguien, aunque ese alguien no merezca este favor. Sí, es muy parecido a lo que entendemos como gracia. ¿Qué le dice David? Señor, tu presencia supliqué con todo mi corazón. Y en esta relación que me regalas tener contigo, en este conocerte cada día más, yo me doy cuenta, Señor bendito, de algo, que lo que necesito de tu parte es misericordia, que constantemente te inclines en mi favor. Pero noten algo muy interesante, mis hermanos, que es bueno para que nos ponga a pensar. Dice, ten misericordia de mí. Una vez más, algunos podrían pensar, déjelo ahí, póngale ahí el punto para este versículo. Déjelo ahí. Señor, ten misericordia de mí. Es que ando muy enfermo. Y si tienes misericordia de mí, yo sé que tú me puedes sanar. Sáname. Señor, ten misericordia de este hogar.
Estamos pasando una situación bien difícil. Si tú tienes misericordia, todo se va a arreglar. Señor, ten misericordia de esta tierra. Si tú tienes misericordia de esta tierra, se acabó el COVID. No vuelve a temblar en ningún lado. Las desgracias se van a acabar. Pero ustedes y yo extrañamos el sentido que da la oración completa, ¿cierto? Ten misericordia de mí según tu palabra. Y entonces aquí notamos algo muy bonito. Este hombre tiene una relación tan bonita con Dios, está conociendo al Señor a la luz de su palabra de tal manera que este salmista ha entendido algo que a veces se nos olvida a nosotros. ¿Qué es ese algo? Que ninguna misericordia es misericordia si la misma no viene de la palabra de Dios. Que no tiene sentido que le estemos pidiendo a Dios una misericordia distinta a aquellas que Él ya nos prometió. Que pedirle a Dios que nos sane cuando el mejor estado en el que podemos hallarnos es estar enfermos no está bien. Que pedirle a Dios cosas que Él no nos quiere dar muestra falta de comprensión de quién es Dios. Este hombre le pide al Señor que tenga misericordia de él, porque es un miserable, es una persona que necesita de Dios, que no puede llenarse a sí misma. Recuerden lo que vimos con pobreza de espíritu. Ten misericordia de mí, pero según tu palabra. Claro, en este punto, mis hermanos, viene a nuestra cabeza no solo lo que necesitamos para nosotros mismos, sino lo que nosotros pensamos respecto de los demás. A menudo, mis hermanos, en los grupos de oración nosotros vemos que se presentan diferentes motivos, ¿sí lo han visto? O charlando entre hermanos. Y cuando manejamos bien los motivos de oración, es decir, cuando no se vuelve el motivo de chisme, nosotros nos damos cuenta que tenemos que pedirle algo a Dios. ¿Qué nos enseña hoy el Señor? Que lo mismo que nosotros necesitamos es la misericordia según la palabra de Dios, es lo que necesita aquel incluso que no conoce a Dios. Solamente un par de ejemplos para pasar de este versículo. Será, mis hermanos, que tiene mucho sentido cuando nos enteramos que hay un familiar o alguien que queremos mucho que está muy enfermo y que nosotros le pidamos al Señor, Señor, levántalo, y vamos y le decimos a la persona, no, yo sé que el Señor le quiere sanar, cuando muy posiblemente es la enfermedad la que está usando Dios para doblarle el corazón. Será, mis hermanos, que por más tristeza que nos cause la tristeza del que amamos, pero que no conoce al Señor, tiene sentido que nosotros le pidamos a Dios, Señor, ten misericordia y córtale ese sufrimiento, cuando la misericordia real de Dios se está manifestando a través de ese sufrimiento, porque de lo contrario la persona solo se mantendría como una piedra contra Dios. ¿Qué misericordia necesitamos? Esa misericordia que es según la palabra de Dios. Y esto, ¿quién lo sabe? Uno que quiere conocer a Dios, más que por lo que hace, por lo que Él o por quién es Él, ¿vale? Avanzamos otro poquito y vamos al versículo 59. Ahora noten cómo se explica esto de la misericordia. Claro, porque alguno podría decir, no, mire, yo soy muy cortés con Dios, yo soy muy decente con el Señor, y yo le pido que me dé esto y aquello, y digo que en el nombre del Señor Jesús, y le digo que me lo dé conforme a su misericordia, pero no, yo con Dios ando muy bien, yo con Dios voy volando, yo con Dios voy sobrado. Miren lo que nos enseña aquí el Señor con una persona que, a mi entender, sí que es madura espiritualmente. Versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Considerar, pensar. ¿Qué hizo el salmista en esta relación con el Señor, en este avanzar en su conocimiento del Señor a través de su palabra? ¿Y cómo la palabra en su vida? Pues miren, ¿qué lo lleva a decir? A considerar, a pensar sus propios caminos. ¿Por qué? Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Uno no tiene que mirar para uno mismo nunca, pues ¿para qué va a mirar uno? Porque hay algo hermoso, mis hermanos. Entre más somos expuestos a la luz de Dios, más claro resulta aquello que nosotros debemos limpiar.
Entre más conocemos a Dios mediante la luz de la palabra, son más claras las manchas que no deben estar. Noten algo muy interesante, mis hermanos. Una persona que se autoproclama madura, muy posiblemente es la más inmadura. Repito, una persona que se considera a sí mismo madura, que ya es perfecto, que ya lo logró todo, que ya tiene un nivel espiritual, pues, megamáster, pues, es una persona que muy posiblemente ha perdido el contacto con Dios a través de su palabra. Cree que ya lo sabe todo y por ende cree que lo entiende todo. Y siendo así, ya no tiene una relación de súplica con el Señor, puede que ore, pero no suplica, no se desgasta en la oración, no se esfuerza por estar en la presencia de Dios, no, solo tiene un tiempo devocional. Ojo, el devocional es bueno, pero estamos hablando de un devocional religioso vacío, ¿vale? De eso estamos hablando en este momento. Es una persona que casi que siente que le dice a Dios que necesita, sabe tanta Biblia que, Señor, haga esto y aquello, y se ensoberbece. Este verdadero maduro nos dice a nosotros algo, que entre más conoce a Dios, el efecto de conocer a Dios se revierte sobre su vida, llevándolo a la necesidad de pensar cómo está viviendo su propia vida. Y noten algo interesante. Esta persona que tiene su interés en conocer al Dios de la Biblia, más allá de las bendiciones del Dios de la Biblia, nos muestra, o Dios por medio de esta persona nos muestra algo, que quien va a la presencia del Señor, que quien está buscando su rostro, no termina el tiempo de oración, digámoslo así, aplaudiéndose a sí mismo. Noten esto. Aquel que bajo la guía de la palabra de Dios, en una relación íntima con el Señor, se mira a sí mismo, se da cuenta que necesita algo. Arrepentimiento. Paradójico, ¿cierto? Porque alguno diría, no, es que aquí lo que pasa es que esta persona si es muy madura, pues tiene muy poco que trabajar en su vida. Es que el inmaduro es el que tiene mucho que trabajar en su vida y el maduro es el que tiene muy poco que trabajar en la vida. Pero es al revés, mis hermanos. El inmaduro cree que está muy cerca de la perfección. Habla de sus pecados en singular. Mi pecado. No nos cuenta con 3 deditos de la mano. El que realmente está conociendo al Dios de la Biblia, cuando va a la presencia de Dios, es llevar a considerar su propia vida y sale con una conclusión. Tengo que regresar a tus testimonios, a tus caminos, pero no tiene sentido, hermano, pudiera reclamar alguno. ¿Cómo es posible que una persona que tiene una buena relación con Dios, en esa relación con Dios, va a notar mayor fealdad en su vida? Es que el referente no es el mismo. El referente no es, mire, yo ahora soy mejor de lo que era hace 1 año, 2 años, 5 años. No, el referente es Dios mismo. Es Jesucristo mismo. Y por ende, entre más conocemos al Dios de la Biblia, entre más conocemos la palabra del Señor, entre más somos confrontados con Cristo, menos espacio para la autosatisfacción espiritual. Y más espacio para el arrepentimiento. Volví mis pies a tus testimonios. ¿En qué pecado andabas, salmista? Permítame cambiar la pregunta. ¿En qué pecado andamos todos los aquí presentes? Todos los aquí presentes. ¿Y es feo? ¿Nos molesta? ¿Lo consideramos cuando estamos frente a Dios? Este hombre que realmente estaba conociendo a Dios sabía que algo necesitaba, que lo que necesitaba en su vida era arrepentimiento todo el tiempo. Una persona madura avanza en obras de arrepentimiento. No llega a un punto en que piensa que ya no las necesita. Versículo 60. Pero perdónenme, no puedo dejar de mencionar aquí algo. Noten también el hecho que diga, regresé mis pies a tus testimonios.
Porque tal vez a alguno de los presentes le podría pasar que dice, uy, sí, yo cuando estoy en la presencia del Señor y lo busco en oración y el Señor me enseña su palabra, sí, sí me pasa, yo salgo mega aburrido, yo salgo súper triste, salgo acongojado, con el corazón contristado, pero no hago nada. No, noten, volver los pies refiere a un actuar en arrepentimiento. El solo peso de conciencia no es más que un mal trago producto de un tiempo de oración que estamos cortando en cuanto no permitimos que llegue a su efecto. El que conoce a Dios cambia en Dios y a la manera de Dios. Es algo práctico, como quien vuelve los pies, ¿cierto? Ahora sí, avancemos, versículo 60. Dice, me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. Ahora, recuerden, estamos bajo una hipótesis. La hipótesis es que todos buscamos a Dios de una forma interesada. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la misericordia de Dios. Lo que pasa es que algunos, en ese relacionarse con Dios a la luz de su palabra, pasan de las bendiciones de Dios a anhelar al Dios que bendice. Y en esta relación que va más allá de los detalles, que va al asunto de la esencia misma de la vida del creyente, es que se producen unos cambios, es que se producen unos anhelos, es que hay una convicción genuina de pecado. Porque como con Dios yo no estoy haciendo un negocio, sino que estoy teniendo una relación, yo no le estoy diciendo al Señor palabras más, palabras menos, Señor, quítame esta enfermedad y yo me pongo más juicioso, cosas por el estilo. No, aquí es un asunto de relación, de la presencia, el rostro de Dios amado por aquel que le conoce. Y entonces dice, me apresuré, actué, y la palabra puede entenderse como un actuar ansioso y alegre a la vez. Es correr, es acelerarse con alegría. Me apresuré, corrí alegremente y no me retardé. Y la palabra retardar dice, yo no vacilé, no me cuestioné. ¿En qué? ¿En qué corriste y en qué no te retardaste? ¿En qué te aceleraste y en qué no te permitiste vacilar o cuestionarte? En guardar tus mandamientos. Señor, sigue hablando el salmista con Dios. Producto de lo que tú haces en mi vida y de esa consideración de mi propia vida y de la necesidad de arrepentimiento que tengo, he aprendido algo. Que contigo hay que correr. Que contigo no hay que vacilar cuando se trata de cumplir la palabra de Dios. Que no se negocie en medio del tiempo con Dios. Porque si este Dios es tan anhelado, si el rostro de Dios y su presencia es tan amada, ¿yo por qué voy a retardar lo que es parte de mi comunión con Él? Pensemos algunas cosas. A usted, mi hermano, también le ha pasado que algunas veces ponemos excusas como estilo la tienda de la esquina, ¿no? Hoy no fío, mañana sí. Y ahí todos entendemos que nunca nos van a fiar. No es que al otro día vaya que le fíen, porque ya entendimos, hoy no fío, mañana sí, es que nunca le van a fiar. Y entonces nosotros decimos, hoy no cambio, mañana sí. ¿Eso qué equivale? Pues que nunca vamos a cambiar. O hoy no te protesto, mañana sí. Ay, no, hermano, pero ¿cómo se le ocurre uno no decirle así a Dios? Eso suena muy feo. Bueno, ¿cómo le decimos nosotros? Ay, Señor, tal cosita que debo hacer o tal cosita que debo dejar de hacer, no se puede ahorita. Tú sabes que yo te amo, tú y yo, pero Señor, ahorita no se puede, es que tú me conoces, que tengo tal compromiso, es que necesito esto, necesito aquello. Yo sé que está un poquito mal y que no te gusta mucho, pero al fin y al cabo todos somos pecadores, tú me entiendes, ¿cierto? Entonces, Señor, mira, hoy no, mañana sí. No voy a ser más mal geniado hoy. Es que me toca ser mal geniado porque si no, ¿quién arregla esta casa, no? Toca hacerse respetar. Pero mañana sí, Señor, de una. El salmista, o Dios por medio del salmista, nos dice que en materia de guardar los mandamientos, cuando es una verdadera relación con Dios, en la que el interés es Dios mismo y no solo las bendiciones de Dios, el que está arrepintiéndose constantemente, el que quiere andar constantemente en la palabra de Dios, corre alegremente a hacer lo que le toca. Y cuando le vienen argumentos a la cabeza que lo hagan vacilar o que lo hagan cuestionarse, no come culto.
Mis hermanos, vayan un momentico a segunda de Pedro. Mis hermanos de los estudios del viernes recordarán, este capítulo lo estudiamos hace algún tiempo, cuando por la gracia del Señor estuvimos estudiando esta epístola. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 8, solo los vamos a leer. Estos versículos estudiándolos como los hermanos nos gastaron como un mes, pero los vamos a leer y solo vamos a mencionar un puntico, pero quiero que miren un poco el contexto. El Señor escribiendo por medio del apóstol Pedro a unos hermanos de unas iglesias que estaban por ser atacadas y bajo ataque a la verdad de falsos maestros, de herejes, de personas que quieren alejar a las personas del andar correcto con Dios. Miren lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia en esta primera parte de 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 8. Es una ley de paso, no vamos sino a detallar dos elementos y una palabra que los une, ¿listo? Entonces dice, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué está diciendo aquí el Señor a grandes rasgos? Les he dado todo lo que necesitan para andar de una forma que me agrade. Todo cuanto necesitan ha sido entregado a ustedes como hijos míos. Lo tienen todo. Todo cuanto se le quiere para una vida piadosa está a su alcance. Una vida eterna, un espíritu morando en ustedes, una palabra, una congregación, todo lo que ustedes necesitan lo han recibido. Y entonces, versículo 5, vosotros también, vosotros los que han recibido todas las bendiciones de Dios, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí la palabra diligencia significa tener celo y actuar rápidamente movido por ese celo. Es decir, lo que hablamos hace un momento, apresurarse. Ojo, ¿cuál es el contexto? Dios nos ha dado todo. Y ustedes que lo han recibido todo, nosotros que lo hemos recibido todo, debemos tener una reacción en nuestro corazón, que no puede ser hoy no, mañana sí, sino toda diligencia, toda prisa acompañando el celo por lo de Dios. Y entonces dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, teniendo en cuenta lo que Dios ha hecho y lo que Dios demanda de nosotros, esa diligencia, por esto mismo, añadid, pongan adicionalmente a lo que Dios nos ha dado, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y cada una de estas palabras tiene un significado muy bonito, cada palabra da para una enseñanza completa, pero ahorita no lo vamos a hacer. Añadan esto, añadan a esa fe que ya tienen cada una de estas características, propio de uno que es diligente, uno que acepta lo que Dios le ha dado con alegría. Y entonces miren lo que dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Si nos damos cuenta, notamos aquí, haciendo una ligera armonía con lo que estamos estudiando en el Salmo 119, que una persona se apresura en las cosas de Dios no porque ande afanada, no porque sea cristiano a lo bruto, es porque y esto a mí no me ponga ella no es eso de lo que habla la palabra de Dios. No es correr por correr, es ser diligente, es acelerarse por obedecer. ¿Por qué? Porque el que se acelera por obedecer, el que tiene celo por hacer lo que Dios manda, lo hace solamente porque entiende lo que eso implica. Miremoslo desde la otra cara de la moneda. ¿Por qué nosotros podemos tener momentos en que no somos diligentes respecto de las cosas de Dios? Porque no entendemos su valor. Porque no son preciosas las cosas de Dios, no son como para guardarlas. Estamos más ocupados en las bendiciones de Dios que en el Dios que nos bendice y que nos dice cómo hay que vivir. Aquí está diciendo el Señor algo, como les decía, es apenas
bueno, ni siquiera un pincelazo de lo que es esta porción de segunda de Pedro. El Señor que está diciendo, el que entiende lo que Dios le ha dado y no tiene excusa respecto a lo que Dios le ha dado, el que realmente está agradecido con este Dios, va a ser diligente con su vida. Porque si algo no quiere, es estar sin fruto en las cosas de Dios. ¿Y por qué quisiera uno tener fruto en las cosas de Dios? Por ese amor de Dios que obra en nosotros y nos lleva a amarlo a Él a medida que más lo conocemos. Pedro le decía a estos creyentes, en otras palabras, Dios les ha dado todo, ustedes son responsables de sus propias vidas, porque de lo contrario, si no andan diligentemente, estarán mostrando que no entendieron nada de lo que Dios hizo por ustedes. Estarán sin fruto, ociosos. Y esa no es la finalidad de la vida cristiana. Volvamos al 119, los minuticos que nos quedan. Entonces, noten aquí cómo en esta epístola nosotros encontramos una verdad que el Señor ya nos daba a entender por medio del Salmo 119, en versículo 60, donde leemos, me apresuré y no me retardé, fui diligente, fui rápido, no me permití excusas en guardar tus mandamientos. Si lo entienden a la luz de lo que dice, por ejemplo, 2 de Pedro 1:3-8, ¿qué significa? Hice todo lo que tenía que hacer porque tus mandamientos, en últimas, siempre tienen un fruto. El primer fruto, honrar a Dios, pero hay un fruto para nosotros mismos, como lo acabamos de ver a grandes rasgos en 2 de Pedro 1:3-8. Ahora, recuerden, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos? De una persona que está aprendiendo a conocer a Dios más allá de las bendiciones de Dios, una persona que anhela la presencia de Dios, una persona que es cuestionada por la palabra de Dios, que no tiene tiempo para aplaudirse y decir cuán grande soy y cuán maduro, y esas cosas no, se ocupa de lo que se tiene que ocupar, de arrepentirse de una forma práctica y de ser diligente sin excusas para obedecer a Dios, porque eso agrada a Dios, porque eso da un fruto que glorifica a Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. La palabra compañía, sí, es como si unos tipos, los impíos pues, si hubieran atado con una cuerdita, como para donde va el uno, va el otro. Digámoslo de alguna manera, y espero no ser ofensivo con esto, pero los impíos son montoneros. Los enemigos de Dios hacen grupitos, compañías, se amontonan para atacar. Rodean. Como el cristiano, el corderito ahí en la mitad, y aquí el macho de la manada, y aquí las hembras, y aquí los otros machos, y todos relamiéndose, todos con una misma idea en su cabeza, una idea que los une como si fuera una cuerda. ¿Cuál es esa idea? Su impiedad, su estar contra Dios. Y ojo, sabemos esto, no lo entienden, porque están muertos en delitos y pecados, no tienen discernimiento espiritual, pero no por ello dejan de actuar contra la persona que cree en Dios. Se hacen una compañía, se hacen un séquito, son, repito aquí, montoneros. Y alguna persona pudiera decir aquí, no, sabe que no me parece y no tanto. Bueno, pongamos un ejemplito ligero de cómo funciona esto para los creyentes que somos nosotros en la actualidad. Mire usted los medios de comunicación y mire cómo prensa escrita, radio, televisión, ahora súmele a eso los influenciadores, ahora súmele a eso la academia, ahora súmele a eso cuando la familia se reúne contra el cristiano, o sea, súmele cuántos factores y grupos de personas puede sumar y usted va a notar algo muy interesante. Aunque entre ellos no se hablan, o por lo menos no se reúnen a hablar estos temas, todos piensan las mismas cosas contra Dios y los que creen en Dios. Ellos, sea que se den cuenta o no, han hecho una compañía de impiedad para rodear al creyente. No porque sean muy conscientes de esto, están enceguecidos en sus delitos y pecados. Solo lo hacen, rodean. Ahora, ¿cuál fue la reacción del salmista? Mas no me he olvidado de tu ley. Notamos entonces aquí una consecuencia más de esta relación personal con el Señor, de estar buscando el rostro de Dios. ¿Cuál es? Esta persona tiene discernimiento, hermanos. Esta persona entiende algo. Si yo le pongo cuidado a los que me están armando el corito,
termino metido en el coro. Si yo les digo el juego a los que me están atacando, puedo terminar en medio de ellos, como si fuera como ellos. Pero no pasa eso. Hay una relación con Dios tan bonita, tan firme, tan cercana. Hay un interés genuino por Dios y su palabra que lleva a que la persona sea guardada en esto. Versículo 62. Y entonces encontramos el versículo en el que nos preguntamos, ¿qué tan malo es el trasnocho? Eso de no dormir siempre es tan malo. Dice aquí, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Salvo que alguno de los presentes tenga jornada nocturna de trabajo, o salvo que alguno de los presentes se acueste muy tarde y se levanta tarde, usted va a encontrar algo muy interesante. La idea general de este versículo es que las personas a medianoche, ¿qué están haciendo? Roncando. Bueno, durmiendo, ¿cierto? Pero no tiene algo interesante. ¿Qué le pasa a este hombre que está conociendo a Dios? A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Ojo, puede tener varias ideas. Una, que se pone una alarma, por decir algo, 1 de la mañana, listo, levantarme para alabar a Dios, puede ser. Pero también puede ser aquí la idea de una persona que está durmiendo y en la madrugada comenzó a sentir como mucho calor y se quitó la cobija, no funcionó, se quitó la pijama, no funcionó, fue y se tomó un vaso de leche, no funcionó, y sobre todo para volverse a dormir y nada funcionó. Si nosotros notamos lo que nos está diciendo este versículo, encontramos que Dios puede y quiere, no sé en cuántas ocasiones, pero sé que lo hace a la luz de este versículo, trabajar en las vidas de los suyos a medianoche. Ay, pero ¿por qué me va a hacer eso el Señor? Todo lo que me costó coger el sueño, todo lo trasnochado que yo estaba, ¿por qué me habría de despertar el Señor a medianoche? Ahora, noten algo interesante. La finalidad aquí no es tanto hablar del trasnocho, sino lo que se hace cuando se trasnocha. O lo que se hace cuando el Señor nos despierta. Mis hermanos, tal vez algunos aquí duermen como una piedra, ¿listo? Pero tal vez algunos de los presentes decimos, uy, hermano, a veces yo duermo 3, 4 horas y ya quedo así con los ojos abiertos como un faro, hermano, no puedo dormir. Algún día, mis hermanos, nos hemos puesto a pensar que puede, y tal vez no en pocas ocasiones, que quien está detrás de ese despertarnos en horas que quisiéramos dormir sea Dios mismo. Y dése cuenta, o démonos cuenta aquí de algo, mis hermanos. Dice, a medianoche me levanto para alabarte. Ojo, no dice acá, a medianoche yo comienzo a orar mientras me duermo. A medianoche yo cojo el 119 y empiezo a hablarlo. Es tan largo que con que llegue a 57 y me duerma, yo soy feliz. No tiene algo interesante. Lo que está diciendo aquí es que la persona toma una decisión, no de mejorar o de ahondar en su relación con Dios mientras se duerme, sin aprovechar la vigilia. No es una relación con Dios mientras algo más. Es una relación con Dios en todo momento y por sí mismo, por sí misma. Se levanta, queda despierto en vigilia, medianoche y toma una decisión, yo voy a alabar a Dios. Pensemos aquí, mis hermanos, un poco, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos trasnochamos? Comenzamos a dar vueltas sobre la cama, 1001 cosas, nos quejamos, nos molestamos, ¿cierto? Pero miren, mis hermanos, lo que pasa con una persona que quiere conocer más a Dios. Está despierto y sabe que hay que aprovechar el tiempo, que tal vez es Dios mismo quien le ha despertado. Y que si algo puede hacerse en ese momento es alabar, hablar bien de los juicios de Dios que son justos. Como les decía, esa es una pregunta que podemos formularnos nosotros. ¿Realmente siempre es tan malo despertarnos a medianoche? Versículo 63. Y estamos terminando. Dice aquí, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esta persona que tiene una relación personal con Dios, que va más allá de las bendiciones de Dios, que se goza en la presencia de Dios, que la anhela según la palabra de Dios, que quiere disfrutar de las misericordias que Dios ha prometido y no de otras, que
aprende a mirarse a sí mismo a la luz de la palabra y entonces se arrepiente y busca formas concretas de arrepentimiento. Esta persona que nos muestra aquí que no se pone excusas al momento de obedecer, no, si Dios habla, yo hago. Esta persona que sabe que está rodeada de muchas personas que entiendan o no quieren hacerle daño espiritualmente, pero él no se pone a pelear con ellos, sino que se mantiene en la ley. Esta persona cuando es despertada se pone a alabar a Dios. Esta persona entiende algo. No está solo en este mundo. No es como Elías cuando quería morirse. ¿Saben algo, mis hermanos? Y eso es bien bonito de pensar. En este preciso momento, si bien estamos reunidos virtualmente, ustedes y yo somos compañeros. Somos compañeros, tenemos algo en común. Dios nos instruye, nos enseña a temerle, a guardar la reverencia propia de su persona, a comprender quién es Él, y en vez de alejarnos nos acerca a Él. Y estas personas que temen a Dios una vez más quieren hacer algo, quieren vivir guardando los mandamientos de Dios. Noten algo aquí interesante, esta persona que es consciente de cuánto le pueden rodear para acabarlo, se da cuenta de algo, no está solo. Tiene otros compañeros, tiene otros en los cuales apoyarse, soportarse. Se da cuenta que parte de su relación con Dios se valora cuando valora la relación con los otros que también tienen relación con Dios. No es una relación Dios y yo solamente, Dios, mi hermano y yo. Y termina. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Esta persona, en esta relación de conocer a Dios, de gozar de la mayor de las bendiciones, que es esa comunión, esa intimidad directamente con Dios, tiene su visión espiritual hasta el punto agudizada, si se permite la expresión. Es tan aguda su percepción de la realidad espiritualmente hablando, que ve la misericordia de Dios en todo. Ve que esta tierra que se queja contra Dios, lo que tiene es la misericordia de Dios. Y esta persona no se pone a pelear, a argumentar. No, esta persona que ve la misericordia de Dios en todas cosas, quiere algo. Noten algo interesante. No le pide entonces dame más misericordia, porque él entiende que Dios constantemente le da su misericordia. ¿Qué quiere esta persona? Quiere conocer más a Dios. ¿Notan? ¿Cuál es el efecto en una persona que entiende el valor de la misericordia de Dios en su vida? Más que buscar más misericordia, más que buscar más bendiciones de Dios, quiere conocer al Dios de esa misericordia, quiere conocer la persona, el carácter de esa persona, quiere conocer su voluntad, quiere conocer sus estatutos. Y entonces, ¿qué estuvimos viendo hoy, mis hermanos? Una porción en la que notamos cuán importante es preguntarnos si nuestra relación con Dios está basada en las bendiciones de Dios o en Dios mismo. Si lo más bello que nosotros tenemos es nuestro Dios o lo que nos da nuestro Dios. No voy aquí a negar, mis hermanos, que todos nos acercamos interesadamente a Dios, incluso hoy día. Lo que quiero cuestionar, lo que quiero preguntarme esta noche y llevarles a preguntar a todos los aquí presentes es: si de alguna manera ya no necesitáramos las bendiciones de Dios, lo cual es imposible, ¿seguiríamos buscando de Dios? Noten, el que busca a Dios por su persona, por su rostro, es una persona que constantemente va a su misericordia. Es una persona que mira su propia vida y quiere un cambio según la palabra. Es una persona que no se permite excusas, sino que apresuradamente quiere hacer la voluntad de Dios porque entiende el fruto que yo hay, lo que eso glorifica a Dios. Es una persona que comprende lo que le rodea, la oposición espiritual. Es una persona que entiende que Dios no se equivoca, incluso si le levanta a medianoche es tiempo para hacer algo en la voluntad de Dios. Es una persona que recuerda que no está sola, que hay otros como él que temen y guardan la palabra de Dios. Es una persona que entiende que a más misericordia de Dios, más necesita conocer a su Dios. Terminamos, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bendito y Señor, te damos gracias por esta noche y por lo que nos has enseñado. Porque por medio de esta porción de este salmo, Señor, nos recuerdas a la vez que nos preguntas que la más grande porción que persona alguna puede tener es su relación contigo.
Y nos preguntamos, Señor, y pedimos que nos ayudes a considerar nuestras propias vidas para saber si lo más valioso que tenemos eres tú o lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, para conocerte a ti de manera tal que queramos guardar tu palabra. Ayúdanos, Señor bendito, para que nosotros aprendamos a ser diligentes, sin excusas, en el cumplimiento de tu palabra. Ayúdanos para que el arrepentimiento en nosotros sea un asunto de cada día, un asunto práctico, Señor. Ayúdanos, Dios Santo, para que todo esto que nos has enseñado en esta noche tenga sentido para nosotros en medio de esta relación en la que queremos conocerte cada día más. Oramos a ti, Señor, dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.